vamos a ver algunos cuadros. Esos son datos del Ministerio de la Mujer de cómo se están moviendo las denuncias y los casos de violencia aquí en nuestro país. Estas son cifras entre enero y julio. En los casos de violencia contra la mujer, en mujeres de 0 a 17 años, hemos tenido 5.512 denuncias. Estos son datos registrados por las atenciones en centros de emergencia de la mujer. En el caso de mujeres de 18 a 59 años, hay 23.736 atenciones, solamente entre los meses de enero y julio. De 60 años a más, 1.362. Sin embargo, el tema de la violencia no es exclusivo de las mujeres. En los casos de la violencia sufridos por hombres, también es una cifra similar en el caso de los 0 a los 17 años. 3.783 claro, en el caso de los niños, las víctimas son muy altas. En el caso de niños, adolescentes. El caso de hombres entre 18 y 59 años, relaciones donde la violencia también se ha vuelto parte del lenguaje de pareja, 1.044. Lógicamente es considerablemente menor a la cifra de mujeres, de 23.736, son muchos menos. ¿Por qué no denuncian? Bueno, hay también todo un tema de machismo, de vergüenza, decir, oye, ¿cómo vas a ir a denunciar que tu enamorado o tu esposa te para pegando? En el caso de hombres de 60 años a más, 776. Ahí se vuelve a acercar. Sexagenarias, sí, mayores de edad, que muchas veces son agredidos por sus propios hijos, las parejas de los hijos, es etc. verdad. Vamos a ver otro cuadro con más cifras, hay muchos datos interesantes al respecto. ¿Cuáles son las características de los casos? El vínculo que hay. Tiene o ha tenido vínculo de pareja, 22.093 casos, o sea, de las parejas que terminan, claro, pero ella sigue siendo mía, si no estás conmigo, si no estás con nadie, y los que son pareja. Agresor es reincidente, 4.452. En su momento, la pareja de Cristian Cueva decía, ese tipo de agresiones eran constantes, claro, eran frecuentes, ese video es solamente una perla más. Claro. Casos de riesgo severo, donde las agresiones llevan con amenazas de muerte, te voy a matar, te voy a estrangular y tal, 12.518. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de violencia? Justamente lo que tú estabas mencionando, que esto siempre va escalando, va de menos a más. Empujones o tirar al piso, 12.637, es decir, casi un 34,9%. Los puñetazos ya son agresiones mucho más violentas, 12.312. Los jalones de cabello, 7.683. Es como que la cosa empieza a aumentar, como tú estabas mencionando. ¿Cuáles son los departamentos con mayor número de casos de violencia? Lima Metropolitana, 12.637, 34,9%. Arequipa, 3.066. Cusco, 2.368. Lima Provincia, 2.044. Ancash, 2012. Pero aquí hay que hacer una precisión. Por supuesto. En el caso de Lima Metropolitana son 12.637, pero estás hablando de más de 10 millones de habitantes. Exacto, y ese es el punto. Por eso es que en Cusco, cuando se da la noticia de Cristian Cueva, había mucha gente en el aeropuerto o fuera del estadio diciendo, pero a mí también me pegan y no pasa nada, no entiendo por qué lo están haciendo. Aquí viene el Porque tema. Ahí está Cusco justo. Arequipa tiene 3.066 casos. 4 veces menos que Lima Metropolitana, pero tiene 10 veces menos habitantes. 1 millón de habitantes, tiene un poco más de 1 millón de habitantes. Entonces, no están tampoco tan abajo. No, cuando si lo ves por número de habitantes, es mucho más. Por cada 100.000 habitantes, Arequipa y Cusco tienen una incidencia muy alta. Así es. Siempre. En el caso de Cusco, tienen 2.368. Casi la misma cifra que Arequipa. Pero Cusco tiene menos de la mitad de habitantes que Arequipa. Cusco tiene poco más de 400.000 habitantes, un poco menos de medio millón. Sin embargo, aunque tienen la mitad, tienen casi los mismos casos de agresión. Podrías pensar en todo caso que si lo ves por número de habitantes, Cusco es una de las regiones con más casos de violencia familiar. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? Nada, no se sabe nada al respecto. Lima Provincias tiene 2.044. Bueno, Lima Provincias son algo de 4 millones, un poco más o menos. Pero Ancash también está por ahí con 2.012. Entonces, no son cifras, o sea, son cifras que tú puedes decir, bueno, claro, en cantidad, Lima Metropolitana podría tener más, pero obviamente estás hablando de 10 millones de habitantes. Y por eso siempre es el problema, ¿qué se hace en las regiones? ¿Cuántas veces hemos hablado de respecto a las atenciones en los centros de emergencia mujer, que algunos no trabajan 24 horas, sino operan en horario de oficina? Entonces, ¿cómo un centro de emergencia va a atender solo en horario de oficina, como si la violencia solo sucediera de 8 a 4. Así es, claro. Solamente puedes pegarle a alguien entre 8 y 5 de la tarde, claro, porque después ya... Ya no entiendo. Si es feriado, imagínate. Así, si es feriado o es domingo, bueno, ya te esperas hasta... Si es sábado, te esperas hasta el lunes, ¿no? Sí. Por eso hay también una subrepresentación de la violencia. Hay muchas cifras a las que no tenemos acceso porque no existen. No solamente porque las mujeres no denuncian, sino porque realmente el desagregado falta mucho en estadística. Son como cifras que se invisibilizan. Sin embargo, este caso de Cristian Cueva debería servir también para visibilizar a todas esas parejas, a todas esas mujeres, a todas esas familias
que están ahí, anónimas, que se convierten en números fríos para algunos ministerios, para algunos congresistas, para algunas autoridades que prefieren no hablar del tema.